Hola, 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 amados y amadas suscriptores y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de buenas vibras. Para los que son nuevos por aquí y en este canal nos encanta hablar de todo lo que esté relacionado con el mundo del entretenimiento, farándula, series turcas y por supuesto de los temas que más les apasionan a ustedes. Y hoy, amigos míos, tenemos un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado muchísimas expectativas y que, sinceramente, estoy muy emocionado de compartir con ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las noticias de última hora, en el corazón de los chismes más jugosos, y vamos a desentrañar un misterio que ha mantenido a muchos en vilo. Kerem Bürsin rompe el silencio. Sí, lo escucharon bien. Nuestro amado Kerem, el galán turco por excelencia, el protagonista de Love is in the Air, el hombre que nos robó el corazón con su encanto y su talento, ha hablado. Y no solo ha hablado, sino que ha compartido detalles muy importantes sobre su relación con Hande Erçel, su CEO estrella y por mucho tiempo su pareja sentimental. Prepárense porque este vídeo va a estar lleno de información, análisis, y por supuesto mi opinión personal. Vamos a analizar qué dijo exactamente Kerem, cómo lo dijo, qué implicaciones tienen sus palabras, y qué podemos esperar del futuro de estos dos grandes actores. Pero antes de que empecemos a desmenuzar cada detalle, quiero pedirles algo muy importante. Si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos, porque les prometo que aquí siempre encontrarán contenido fresco, actualizado y lleno de sorpresas. Y por supuesto, no se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo para que YouTube lo recomiende a más personas interesadas en este tipo de temas. Su apoyo es fundamental para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos con la bomba del día. La noticia explotó en las redes sociales como un torbellino. Kerem Bürsin, después de meses de silencio, decidió romper la barrera y pronunciarse sobre su relación con Hande Erçel. Recordemos que desde su separación, mucho se ha especulado sobre los motivos, sobre si hubo reconciliación, sobre si aún se tienen cariño. La prensa, los fans, todos querían saber la verdad. Y ahora, por fin, la tenemos, o al menos, una parte de ella. ¿Dónde y cómo se produjo esta esperada declaración? Pues bien, fue durante una reciente entrevista que Kerem concedió a un medio turco muy reconocido, un medio con gran prestigio y credibilidad en la industria del entretenimiento. El periodista, astuto como siempre, no dudó en tocar el tema del momento, Hande. La conversación al principio se centró en sus proyectos actuales, en su carrera, en sus próximos trabajos, en sus ambiciones y metas profesionales. Pero en un momento dado, el periodista deslizó la pregunta clave, con una sutileza que denotaba su agudeza: ¿cómo es tu relación actual con Hande Erçel? La respuesta de Kerem, señoras y señores, fue sorprendente. No solo fue una respuesta, sino toda una declaración de intenciones. Fue un reflejo de madurez, de respeto, de consideración y, sobre todo, de mucho cariño, un cariño que, a pesar de la distancia física y emocional, parecía permanecer intacto en el corazón del actor. Evidentemente, la expectativa era enorme. Muchos esperábamos una respuesta evasiva, un simple "somos amigos", o un escueto "no tengo nada que decir", respuestas habituales en el mundo del espectáculo que suelen dejar más interrogantes que respuestas. Pero Kerem, fiel a su personalidad, a esa honestidad que lo caracteriza y que lo ha convertido en uno de los actores más queridos del panorama turco, decidió ser honesto y transparente. Lo primero que Kerem hizo fue dejar claro que, a pesar de la separación, la relación con Hande sigue siendo muy importante para él. Dijo textualmente con una voz que denotaba sinceridad y un brillo especial en sus ojos: Hande es una persona increíble. La quiero y la respeto muchísimo. Hemos compartido momentos inolvidables, tanto en el trabajo como en lo personal, y siempre le voy a desear lo mejor. ¡Guau! Ya con esas palabras, Kerem dejaba claro que la ruptura no había sido en malos términos. Que existía un respeto mutuo y una conexión profunda que iba más allá del romance, una conexión cimentada en la complicidad, en la admiración y en el afecto genuino. Esto ya es algo que se agradece mucho. En este mundo de la farándula, tan volátil y mediático, es muy común ver cómo las separaciones se convierten en batallas campales, en acusaciones cruzadas, en declaraciones incendiarias, en un ambiente hostil y en una constante lucha por la atención mediática. Pero por lo que parece, este no es el caso de Kerem y Hande. Pero la cosa no se quedó ahí.
Kerem profundizó en sus sentimientos y en su visión de la relación, una visión que trascendía el simple romance y que se adentraba en la amistad, en el compañerismo y en el respeto mutuo. Explicó que aunque ya no estuvieran juntos sentimentalmente, el cariño y el afecto seguían presentes, como una llama que, aunque no ardiera con la misma intensidad, continuaba latente en su interior. Hemos aprendido mucho el uno del otro, añadió Kerem con una sonrisa nostálgica, pero llena de afecto. Hemos crecido juntos, hemos evolucionado como personas, y eso es algo que nadie nos puede quitar. Sé que ella es feliz, y eso me hace feliz a mí. Con estas palabras, Kerem nos regaló una lección magistral de madurez emocional. Demostró que el amor, en sus diferentes formas, puede perdurar más allá de una relación romántica, que el cariño y el afecto pueden trascender las barreras del tiempo y de la distancia. Demostró que el bienestar de la otra persona puede ser una prioridad, incluso cuando ya no compartes tu vida con ella, una lección que muchos deberían aprender y poner en práctica. Pero, amigos, la cosa no acaba ahí. Lo más interesante, lo que mantuvo en vilo a todos los seguidores de esta pareja, fue cuando el periodista, con una astucia que lo caracteriza, le preguntó si existía la posibilidad de una reconciliación en el futuro. La pregunta del millón, la que todos querían saber. Aquí Kerem fue cauteloso pero sincero. No dio una respuesta definitiva, no quiso cerrar la puerta por completo, pero tampoco quiso generar falsas expectativas. Nunca digas nunca, respondió Kerem con una sonrisa enigmática, con la mirada llena de un brillo que delataba su pensamiento interno. La vida da muchas vueltas, es impredecible. Nunca se sabe qué puede pasar. Lo importante es vivir el presente, disfrutar de cada momento y ser feliz. Si el destino quiere que nuestros caminos vuelvan a encontrarse, pues bienvenido sea. Pero por ahora cada uno está enfocado en sus propios proyectos, en sus sueños y en ser felices a su manera. Uf. Esa frase nunca digas nunca ha encendido la chispa de la esperanza en las redes sociales, como un fuego que se propaga rápidamente. Los fans, como era de esperar, han enloquecido, desatando un torrente de emociones. Miles de mensajes, de comentarios, de análisis minuciosos, de especulaciones desenfrenadas, de montajes fotográficos que los muestran juntos, felices, como si el tiempo no hubiera pasado. ¿Significa esto que hay una esperanza real? ¿Que existe la posibilidad de una segunda oportunidad para esta pareja que tanto amamos, que nos hizo soñar con su historia de amor en Love is in the Air? Yo personalmente creo que la respuesta es un poco más compleja. Creo que Kerem fue inteligente al dejar esa puerta abierta, al no dar una respuesta definitiva, al no querer generar falsas ilusiones. No quiso dar falsas esperanzas, pero tampoco quiso cerrar la posibilidad por completo, dejando en el aire la incertidumbre y la expectación. Es como decir, no sé qué va a pasar, pero no descarto nada, el futuro es incierto. Y sinceramente creo que esa es la respuesta más honesta y sensata que podía dar. No podemos predecir el futuro, no tenemos una bola de cristal, no sabemos qué deparará la vida. Las relaciones, como la vida misma, son complejas y están en constante evolución. Los sentimientos cambian, las prioridades se modifican, las circunstancias influyen. Pero si podemos desear que ambos sean felices, que encuentren el amor y la plenitud en sus vidas, ya sea juntos o por separado. Y si en algún momento sus caminos vuelven a cruzarse, si el destino lo decide, pues bienvenido sea. Además de hablar sobre su relación con Hande, Kerem también aprovechó la entrevista para hablar sobre sus proyectos actuales y futuros, para deleite de sus seguidores, que siempre están ávidos de conocer los nuevos retos del actor. Contó detalles sobre su nueva serie, sobre sus nuevos proyectos cinematográficos, sobre sus planes para el futuro, dejando claro que no ha parado de trabajar. Demostró que a pesar de las circunstancias, de la atención mediática, de las especulaciones, está enfocado en su carrera y en seguir creciendo profesionalmente, en seguir demostrando su talento y su versatilidad. Y esto, amigos, es algo muy importante. Porque a veces las rupturas sentimentales, las decepciones amorosas, pueden afectar mucho a la vida profesional, pueden generar inseguridades, desmotivación, e incluso pueden llegar a paralizar a una persona. Pero Kerem, con su profesionalismo, con su dedicación, con su disciplina, con su fortaleza y con su resiliencia, ha demostrado que es capaz de separar las cosas, de canalizar sus emociones, de aprender de las experiencias y de seguir adelante con su trabajo, un trabajo que lo apasiona y que lo impulsa a seguir creciendo. Un merecido aplauso para él. En resumen, la entrevista de Kerem Bürsin ha sido un soplo de aire fresco en medio de la tormenta mediática.
Ha sido una declaración de madurez, de respeto, de cariño y de honestidad. Ha demostrado que a pesar de la separación, el amor y el afecto pueden perdurar, transformándose en algo diferente, pero no por ello menos valioso. Ha dejado la puerta abierta a una posible reconciliación, sin generar falsas expectativas, y ha demostrado que está enfocado en su carrera, en su crecimiento profesional y en seguir cosechando éxitos. Ahora bien, ¿qué podemos esperar del futuro de Kerem y Hande? Esa es la gran pregunta, la que todos nos hacemos. Es imposible saberlo con certeza, el futuro es un misterio, y solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de sus trabajos, seguir apoyándolos en sus carreras, seguir admirando su talento y sobre todo, desearles lo mejor en sus vidas, que sean felices y que encuentren la paz y la serenidad que todos anhelamos. Y ahora, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Kerem? ¿Creen que existe la posibilidad de una reconciliación, aunque sea remota? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos, que revivieran la magia de Love is in the air en la vida real? ¿Qué esperan de sus carreras profesionales? Dejen sus comentarios en la sección de abajo, quiero leerlos y saber qué piensan, cuáles son sus expectativas y sus deseos. Su opinión es muy importante para mí. Y por supuesto, no se olviden de dejar un me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem y Hande, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, porque les prometo que siempre encontrarán contenido interesante, entretenido y actualizado sobre el fascinante mundo de las series turcas y el entretenimiento en general. Muchas gracias por estar aquí, por su tiempo, por su cariño, por su apoyo incondicional. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo, porque he puesto mi corazón en cada palabra, en cada análisis, en cada detalle. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por este mundo y estar en contacto con todos ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta la próxima. Recuerden, suscríbanse, denle me gusta, compartan el vídeo y dejen sus comentarios. Un abrazo gigante lleno de buenas vibras. Y no olviden, la vida es un regalo, hay que disfrutarla al máximo.